ahora tenemos una de esas ponencias que todos estáis esperando, ¿no? Tenemos con nosotros a Enrique Serrano, que es vicepresidente de Inteligencia Artificial y Big Data en Ametic, ¿no? Esto en inglés suena como la bomba, es Vice President Artificial Intelligence and Big Data Commission at Ametic, ¿no? O sea, es como la bomba. Enrique es un fenómeno, es amigo nuestro, además ha sido el coordinador del macroproyecto tractor de turismo de la COE, o sea, que me ha tenido que soportar como coordinador a su vez de la parte del desarrollo de capacidades digitales de ese macroproyecto tractor. Y bueno, pues además es un fantástico conferenciante, está en Ametic y como sabéis, Ametic han desarrollado un proyecto de Smart Cities impresionante que es de lo que nos viene a hablar. Así que, Enrique, bienvenido, estamos en tus manos, muchas gracias. Y Nada, gracias. Gracias a ti, Juan Luis, por invitarme a vuestra convención anual, que la verdad que lo que veo que lo tenéis súper bien organizado todo y me alegro. Muy interesante las charlas, la verdad, o sea, dan ganas de quedarse a todas. Pues me ha encantado pues, la que tenía que ver con talento y la de Eric ahora pues también. Y bueno, pues a ver, pues vamos a hablar de Smart Cities. Os voy a contar también un ejemplo de un proyecto que además se acaba de sacar a la luz hace escasamente 3 semanas, que se llama Citizen Lab, y centrar un poco pues, el tema de Smart Cities. Es decir, cuando hablamos de Smart Cities, pues al final, más que inundar una ciudad pues, de sensórica, de conectividad que es necesaria, de infraestructura, pues la verdad que lo importante es tomar decisiones en base a los datos, utilizar los datos de la ciudad para beneficiar al ciudadano. Y no es fácil, o sea, no todas las ciudades, es muy difícil decir, bueno, pues pongo un ejemplo de Smart City. Yo la verdad que diré, bueno, hay una Smart City en el momento que tengamos, pues por ejemplo, la circulación automatizada con semáforos totalmente autónomos, con una luminotecnia que esté totalmente adaptada también a las necesidades de la ciudad en cada momento del tiempo, y todavía pues nos queda mucho para eso. Voy a compartir un documento que sobre él pues os voy a contar este proyecto de Citizen Lab del que os hablaba. Voy a compartir pantalla y me confirmáis si lo veis. Aquí lo tenemos. Bueno, el proyecto de Citizen Lab es un proyecto de la Comunidad de Madrid que se basa en analizar datos para beneficio del ciudadano, es decir, analizar patrones de comportamiento basado en fuentes abiertas, anonimizadas, que trata de mejorar servicios públicos a través de una metodología que es totalmente de plataforma de Big Data e inteligencia artificial y que tiene 4 sectores o ámbitos de aplicación. Uno que tiene que ver con automoción y movilidad, sanitario, infraestructuras y turismo. Es un proyecto que es pionero desde el punto de vista de gobierno y de ciudad, de poner de verdad en servicio y a disposición de los ciudadanos, no solamente los ciudadanos, sino también otros actores, pues la potencia de una plataforma de Big Data enorme que se está creando para luego desplegar servicios o desplegar proyectos. En este caso, en estos 4 ámbitos que os comentaba y que al final tiene que ver con modelos predictivos para adaptar la demanda de servicios en salud, de cronicidad, envejecimiento, etcétera, etcétera. Estamos viendo que el impacto de la sanidad en una ciudad, pues la verdad que nos aplica a todo, es decir, a la movilidad, nos aplica al turismo, nos aplica incluso a las infraestructuras. Un modelo avanzado también de predicción en demanda de transporte y movilidad, y en esto se aplica, pues la verdad, totalmente de frente, porque analiza medio ambiente y energía, temas de seguridad, de adaptabilidad también, por supuesto, conectividad, electrificación, análisis de uso,
y luego pues soluciones de movilidad intermodales que permitan dotar de mayor dinamismo a la ciudad. Desde el punto de vista de turismo, pues analizar con modelos predictivos los flujos y demanda de turistas en cuanto a planificación de destino, promoción de destino, gestión de infraestructuras, eventos, etcétera, etcétera. Y luego, pues en la parte de lo que tiene que ver con infraestructuras, pues también un equilibrio entre oferta, demanda de infraestructuras, cómo tarificar algunas de esas infraestructuras y análisis de estado físico, mantenimientos predictivos y demás. Bueno, todo esto a través de una plataforma pues tecnológica abierta, flexible, escalable, interoperable con otro tipo de plataformas que permita un uso compartido de fuentes de datos y que incluso, es decir, esos modelos, algoritmos, aplicaciones, pues claro que sí, puedan también ser compartidos por ciudadanos o por otros agentes que realmente los puedan usar y los puedan poner en valor. La plataforma que se crea es pues una plataforma bueno, está basada en código Apache Hadoop a través de una distribución que es Hortonworks Cloudera. Va a estar alojada en nube, en cloud, en la cloud de Amazon Web Services. Fuentes de datos, va a haber fuentes de datos fundamentalmente abiertas, pero también fuentes de datos privados. Se va a permitir, va a ser también como una plataforma o herramienta pues de visualización de escenarios, es decir, tanto reales actuales como futuros, es decir, que se pueda simular y con ese enfoque, es decir, de uso o beneficio para la administración pública, para empresas y también para ciudadanos. Hay descritos una serie de casos, es decir, hay más de 50 casos de uso. Yo os diría, pues, en sanidad, desde monitorización de listas de espera versus capacidad de los servicios, optimización, por ejemplo, de la gestión de las vacunas que van a llegar o asistencia inteligente en caso de urgencias, como planificación y promoción de destinos, recomendadores de ocio, recomendadores de localización, no solamente para gestión de eventos, sino para alguien que quiera, por ejemplo, pues montar algún tipo de negocio. En movilidad, pues predicción de demanda de servicios, optimización de servicios de movilidad compartida o, por ejemplo, optimización de rutas de reparto en última milla, con proyectos como Madrid cerca de ti, con células urbanas o eficiencia en el impacto de las normativas de restricción de tráfico, es decir, saber en tiempo real, pues, oye, Madrid Central tiene sentido, no tiene sentido, es decir, aporta valor, no aporta valor, y tomar esas decisiones en base a datos, optimización de la gestión de los residuos y luego en la parte de infraestructuras, pues también valoración de zonas comerciales, análisis de oferta de locales y recomendadores o análisis predictivo para infraestructuras críticas como túneles, puentes, es decir, que no ocurra lo que ha ocurrido con el puente de Joaquín Costa, es decir, que se sepa de antemano, oye, pues que una infraestructura tiene problemas, ver cómo mantenerla. Una pena que el puente ha estado inutilizado en el mes de marzo y se podía haber hecho todo el mantenimiento y no tener que parar la ciudad, pues creo que fue a partir de agosto. O flujos de ciudadanía en determinados hábitos o zonas de ocupación. ¿Qué proceso se sigue? Bueno, pues aquí hay una primera fase que tiene que ver con mapear todas las fuentes de datos abiertas y no, pero fundamentalmente abiertas, es decir, dónde están y cómo las podemos conectar a la plataforma a través de ETLs, de mecanismos de extracción, transformación y carga. Y luego, bueno, pues también utilizar algoritmos que fundamentalmente son de Machine Learning y de Deep Learning para hacer esa predicción de situaciones y comportamientos, es decir, fundamentalmente es una plataforma predictiva y, bueno, pues ver cómo paquetizamos esa predicción o ese output, pues al final se transforma en productos, servicios que puedan beneficiar pues a ciudadanos, empresas y demás. Bueno, hay una serie de retos, pues en sanidad, los que hemos visto, es decir, que tienen que ver con
con envejecimiento activo, cronicidad, oncología y demás, y hay unos outputs en cuanto a análisis de esos datos, pues de envejecimiento, de datos de cronicidad, perdón, datos sobre oncología, por ejemplo, o análisis del dato de medicina de precisión, analizar datos de suicidio, en fin, etcétera, etcétera. No me extiendo. En movilidad, bueno, me voy a extender un poco más, por lo que nos toca, es decir, pues aquí se analizan retos de medio ambiente y energía en cuanto a planes de calidad del aire, eficiencia energética, economía circular, gestión de residuos, o en el plano interurbano también. Es decir, este proyecto inicialmente como piloto se focaliza en una parte de la región de Madrid y la idea, bueno, pues es extrapolarlo a toda la región, e incluso es un proyecto que puede ser extrapolable pues, a otras comunidades, dado que es pionero en seguridad y adaptabilidad, pues el reto de accidentes cero, de gestión de la discapacidad, limitación por edad, etcétera, etcétera, analizando pues, datos en materia de siniestralidad y siendo capaces con inteligencia artificial de llegar a accuracies pues, altos, es decir, del 95% para arriba. En cuanto a conectividad, pues también analizar, es decir, conectividad de vehículo autónomo, bien car-to-car, bien car-to-driver, car-to-city, es decir, que el vehículo sea un elemento clave en la conectividad porque se mueve y porque al final pues, es una antena rodante, es un iPhone con ruedas que la verdad que desde el punto de vista de emisión, integración de datos, pues la potencia que tiene es tremenda. Es decir, análisis del dato sobre conectividad en movilidad, desde el punto de vista de electrificación, pues la gestión, análisis de cómo se están utilizando las energías alternativas en motorización, en puntos de recarga, hidrogeneras o electrolineras, como las queramos llamar, o toda la gestión que tiene que ver con el dato sobre electrificación. Desde el punto de vista del usuario, pues análisis del comportamiento de usuario, que la verdad que cada vez es más complicado saber el usuario cómo se va a comportar, no solamente en última milla, desde el punto de vista de transporte intermodal, pues poder facilitarle, es decir, en función de su perfil y de su uso, pues las mejores formas y más eficientes de transporte, movimiento de particulares. Y luego, en soluciones de movilidad, es decir, de car sharing, de motor sharing, de carpool sharing, es decir, lo que sea, es decir, pues también hacer un análisis de las mismas para dar la mejor gestión y más eficiente y ecológica y sostenible desde el punto de vista de plataformas hacia la ciudad. Y en cuestión de dinamismo, pues igual, movimiento de flujo de personas, para gestionar pues, atascos de tráfico, cuellos de botella que pueda haber en determinados tramos, haciendo un análisis del dato del tráfico pues, todavía pues, más inteligente que el que tenemos. En infraestructuras, pues otro tanto de lo mismo, es decir, un análisis de infraestructuras ferroviarias, de redes de transporte, infraestructuras dotacionales, pues hay un reto de accesibilidad y disponibilidad con output en lo que es cuadros de mando de análisis de ese tipo de datos, igual en tarificación y en pricing para buscar la mejor forma de tarificar y de rentabilizar los servicios y las infraestructuras. Desde el punto de vista de usuario, pues el reto de también combinar, es decir, esa conectividad online, offline, en cuanto a saber cuál es el perfil de renta, de estilo de vida, de comportamiento en cuanto al dato de uso de cada una de las infraestructuras, también en cuanto a estado físico, para hacer un análisis y por lo tanto poder saber un estado de situación en tiempo real y por lo tanto poder aplicar las medidas correctoras, correctivas oportunas o de mantenimiento, de digitalización en cuanto a registros, sensorización, infraestructura, etcétera, etcétera. Eficiencia operativa en cuanto a la gestión, con análisis ad hoc al respecto, y de eficiencia medioambiental. En turismo, que también yo creo que os aplica mucho, pues importante tener un análisis de turismo nacional, turismo
internacional. Aquí, como comentaba Juan Luis, desde Ametic, pues yo creo que se ha hecho un trabajo enorme por parte de un equipo de más de 50 personas para destilar pues, un macroproyecto tractor de turismo inteligente con una plataforma enorme, es decir, sería como multiplicar por 100 el proyecto que os estoy contando aquí, desde ámbito nacional, donde esa plataforma pues, pueda permitir también interoperar con todo tipo de aplicaciones y todo tipo de agentes en un B2B, en un B2C, que ponga en valor pues el análisis del dato para tomar decisiones. Analizar la promoción del destino y la comercialización y las campañas para realmente llegar al turista, hacer un mapeo de todos los activos turísticos para todavía generar mayor demanda, también desde el punto de vista de infraestructuras, para que bueno, pues cada uno de estos agentes también pueda tomar las mejores decisiones de bueno, adaptación de su infraestructura, optimización de sus procesos, análisis de cuáles son todos los eventos de interés y conectar a través de recomendadores pues esos eventos de interés para el turista, ofrecer experiencias innovadoras con inteligencia artificial y experiencias también muy enfocadas o muy adaptadas al perfil de la persona, y luego pues análisis post-estancia que permita saber o tener un feedback de si se han cumplido las expectativas o no, y de esa manera pues poder mejorar en el futuro. Bueno, hay una serie, cada proyecto, cada iniciativa pues lleva una ficha, lleva una descripción con el reto, la descripción del problema, los objetivos en los que impacta, los beneficios y un análisis de viabilidad e impacto. La iniciativa Madrid cerca de ti, pues igual, como os digo, son iniciativas que están todas en curso, son proyectos que están rodando, la plataforma ya está desplegada, es un proyecto a 3 años vista, con una dotación enorme de recursos, o sea, son 8 millones de euros, y con un consorcio de empresas, entre las cuales pues está Grant Thornton, está Dinámica, está Neo, está Piper Lab, y luego la colaboración en toda la parte de I+D+I de dos universidades, la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos. Todo el tema que tiene que ver con la optimización, no solamente en la compra de vacunas, sino también en la distribución, pues juega un papel fundamental. Y bueno, pues aquí en la parte más de Machine Learning, Deep Learning, o lo que tiene que ver con la inteligencia artificial per se, pues están tirando de librerías de open source, de algoritmos, donde en la mayoría de los casos se están reutilizando esos algoritmos que ya están en plataformas de uso compartido, y pues a base de entrenamiento, donde no es necesario en algunos pues tener grandes datasets, es decir, pues hay, os pongo por ejemplo, es decir, en todo lo que es la gestión de tráfico, pues hay cámaras, pues por ejemplo en Estados Unidos ha utilizado una cámara que está en YouTube emitiendo en vivo y en directo, que permite a través de esa data en abierto, pues entrenar un algoritmo para la gestión semafórica automática de tráfico, con lo cual no necesitas datos para entrenar ese algoritmo. Evidentemente, cuando lo pongas o cuando se ponga en producción, pues se utilizarán los datos reales para afinar este algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que buscan proyectos de este tipo? Pues hacer que un destino pues sea un destino inteligente, pero inteligente de verdad, inteligente porque se toman las decisiones en el destino o en la ciudad en base a datos, y estas decisiones son decisiones en las cuales pues se acierta evidentemente con niveles de
de accuracy, pues del 95, del 96, incluso del 99%. Es decir, ¿por qué en determinadas ciudades no se ha automatizado al 100% la gestión semafórica? Pues porque, oye, basta con que haya un 1% de error, un 0,01% de error para que un accidente haga que un falso positivo, un falso negativo, haga que no tenga sentido pues esta decisión. En la medida en la que el proyecto vaya escalando, pues se van a ir añadiendo nuevas iniciativas que son pruebas piloto, es decir, que funcionan como un MVP en cuanto a metodología, es decir, como un producto mínimo viable y que, bueno, pues si realmente cumple los requisitos, pues se pone en producción y se transforma en proyecto. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Hasta aquí. Sí, Enrique, yo siempre tengo preguntas, ya lo sabes tú. O sea, con lo que nos has contado, o sea, yo me imagino, claro, esto es un ejercicio absolutamente teórico. Si todos los coches de alquiler estuvieran conectados y pudiéramos recopilar esos datos de lo que hacen con ellos los usuarios, podríamos generar un algoritmo de inteligencia artificial sobre lo que hacen y que pudiera predecir cosas y que sería realmente interesante. Pues sería muy interesante. O sea, yo creo que, vuelvo a repetir, para mí un vehículo es como un móvil con ruedas y creo que la potencialidad que tiene para extraer información pues es similar a los CDRs que están vendiendo las empresas de telecomunicaciones. Entonces yo creo que ahora mismo es tan sencillo como que probablemente ni siquiera el vehículo tiene que llevar ningún tipo de dispositivo, es decir, no hay que hacer ningún tipo de inversión. Lo único que hay que definir es una app, el app va en el teléfono del usuario y ese app va recogiendo toda la información. Si luego el vehículo pues tiene algún tipo de dispositivo para alimentar el app con información adicional, pues yo creo que la potencia es inmensa. Pensar que no hace falta rastrear la conectividad, o sea, con conectividad no hace falta que el 100% de los vehículos estén conectados, con que lo esté una muestra significativa, con eso sacamos una información brutal que aporta valor pues, pues a un hotel, que aporta valor a un restaurante, que aporta valor a un ayuntamiento. O sea, el aporte de valor yo creo que es para todos los agentes, incluso para el usuario, para el propio vehículo desde el punto de vista de mantenimiento, para la aseguradora que asegura el vehículo, incluso para la propia gestión que podéis hacer del vehículo en cuanto no solamente mantenimiento, sino pues, oye, los consabidos, es decir, pues toda la gestión que hacéis vosotros con el vehículo después del uso, de mandarlo a campa, de lavarlo, no lavarlo, o sea, optimizar el proceso, pues ya es brutal en función del uso que al vehículo se le da, ¿no? Y además eso lo puedes tener en tiempo real. Entonces, para mí es una revolución que tenéis ahí pendiente y que, insisto, el coste no es tanto. Es decir, hombre, si hablamos de ponerle un dispositivo al vehículo, pues a lo mejor estamos hablando de 10, 12 dólares por vehículo. Claro, para una plantilla de miles de vehículos, pero si pensamos en una app y que ese app al final es el usuario el que bueno, que esto pues yo estoy No, a seguro mí que se me ya lo ocurre. tenéis todos en mente y diréis, claro, es muy fácil No, proponerlo, no, bueno, lo a ver. difícil es ejecutarlo, ¿no? No, a mí se me ocurre, bueno, pues eso, tratar de abrir a lo mejor un grupo de trabajo dentro de Feneval alrededor de los coches conectados. O sea, puede ser algo, bueno, pues un primer paso para avanzar en esta línea. Esta mañana, yo no sé si la has podido escuchar, supongo que no, si no tendrás el enlace, estuvo Esther Checa que hablaba del Search of Voice y lo que hacía la voz en los coches y cómo funcionaba y las posibilidades que tenían. Y es que, claro, es lo mismo, son dos mundos que se interconectan y que la voz no deja de ser una forma de comunicación, los datos y lo que está haciendo el cliente con él.
Y todo eso forma parte de esta información con la cual, analizada por una inteligencia artificial, permite tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, una empresa por sí misma, los datos que puede recoger una empresa, no son de un tamaño, por muy grande que sea, no son de un tamaño relevante. Para sus propias operaciones sí, pero no para ver el global del mercado, y tú me entiendes, porque cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de muchísimos datos, y cuando digo muchísimos datos son una barbaridad, pero si una parte importante del sector lo hiciera, entonces sí que tendríamos algo realmente curioso, ¿no? Bueno, algo tremendamente potente. O sea, estoy seguro que muchas comunidades autónomas pagarían por saber qué hacen los turistas con los coches. O sea, esto sería impresionante. Sí, y sobre todo, o sea, yo os diría con vuestros coches, que tiene más valor, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto para explotar, e insisto, no. Para mí la barrera, pues a lo mejor es ponerse, sacar un MVP, un producto mínimo viable que no va a llevar mucha inversión, porque los datos los tenéis, o sea, sin quererlo, los datos los tenéis. Hay datos meteorológicos que también ayudan, y lo mejor de todo es que cuando tengáis un histórico de un año de datos, pues el valor de esa data agregada es brutal. Es brutal. Bueno, Jenna, pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Es tu tiempo, es tu presentación. Bueno, pues creo que para una Smart City jugáis un papel primordial. Ya veis que dentro de la Comunidad de Madrid, dentro del Gobierno de Madrid, dentro del proyecto de Citizen Lab, la parte de movilidad es clave, pero como además estáis muy conectados con el turismo, pues el turismo es otro eje esencial, con lo cual, bueno, vamos, me consta porque hablo con alguno de vosotros y he trabajado con empresas vuestras precisamente pues para montar sistemas de inteligencia de datos que estáis en ello. Pero yo creo que ahora, con todo el cambio que tenemos, de cambio de uso, de no saber, o sea, de esa última milla del transporte intermodal, del descontrol que hay, sobre todo con qué va a hacer el ciudadano, cómo se va a comportar o cómo se va a comportar el turista, pues ahora cabe más a través de la data averiguar esos comportamientos y adaptarnos a su perfil de uso, y creo que esa es una de las claves. Totalmente de acuerdo. O sea, a ver, yo desde aquí reivindico la importancia del sector del alquiler, tanto en el turismo, que somos la última milla del turista, como en las Smart Cities, porque, bueno, pues alquilar un coche, lo alquiles por minutos, por segundos, por días o por semanas, sigue siendo alquilar un coche. O sea, esto es así. Y bueno, en eso estamos, en tratar de hacer entender esto. Pues nada, mucho ánimo, que sé Muchas que gracias. habéis sufrido, y creo que jugáis un papel clave en la cadena de valor de la industria turística fundamentalmente. Y nada, adelante, arriesgar, tomar decisiones basadas en datos, y nada, pues que tengáis pues una excelente convención, como veo que estáis Sí. teniendo, y mañana nos vemos en el cocido. Venga, pues mañana nos vemos. Fenomenal. Muchas gracias, Enrique. Bueno, no es un cocido, Bueno, es realmente el almuerzo de clausura de la convención. Este año no tenemos cocido como tal, ¿no? De hecho, es tremendamente reducido. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros.